República Dominicana, y le recibimos en el amor de Cristo. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a continuar con la serie del libro de Génesis, que nos ha traído enseñanzas extraordinarias, maravillosas. Y el tema de esta mañana que voy a compartir con ustedes, mis amados hermanos, lo he titulado El cuidado de Dios en medio de la adversidad. Y estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en relación a este tema, el cuidado de Dios en medio de la adversidad. Hermanos, es muy reconfortante saber que el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios creador del universo, es quien cuida de cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! No sé si usted lo está entendiendo de esa manera, pero qué privilegio tan grande que el Dios de la eternidad, el omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai, Elohim, se digne en cuidarnos en medio de toda adversidad y de toda circunstancia. Hermanos, sin embargo, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos en esta mañana son las siguientes: ¿confías en el cuidado del Señor en medio de la adversidad? ¿Confías realmente del Señor en medio de la adversidad? Preste atención. Cuando estás atravesando una gran dificultad o una tremenda necesidad, ¿a quién acudes? ¿En quién te refugias? Cuando te sientes perseguido, amenazado, sin saber qué hacer, ¿buscas al Señor? Hermanos, y siguiendo la narrativa bíblica del libro de Génesis, la semana pasada vimos en el capítulo 3, bueno, por 2 semanas consecutivas estuvimos viendo el capítulo 34, cómo las malas decisiones de los hijos de Jacob trajeron un desastre en aquella región, específicamente en la ciudad de Siquem. Y una vez más vimos que Jacob, lleno de temor, entonces decidió huir, él, su familia y su pueblo. Y ahora en el capítulo 35 vamos a encontrar cómo precisamente en medio de la adversidad tenemos el cuidado de Dios. Así que, mis amados, con esto en mente vamos a honrar la palabra del Señor, poniéndonos de pie. Vamos a ir al capítulo 35 y voy a compartirles únicamente los primeros 3 versículos del capítulo 35. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: escuchen, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Verso 3. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió: escuchen, en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino
que he andado. Amén. Padre eterno, gracias te doy en esta bendita y preciosa mañana, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que resuelta y determinadamente están aquí para honrar tu palabra, para escuchar tu consejo, para recibir, Señor, cada domingo sabiduría, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Padre eterno, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra, tu mensaje, nos redarguya tan, pero tan profundamente, mi Dios, que nuestras vidas sean impactadas y cambiadas y transformadas por el poder de tu palabra y por el poder de tu santa presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, en esta porción, el texto bíblico nos está hablando de una manera congregacional, de una manera colectiva, pero también de una manera personal e individual. Hermanos, el Señor no solamente le habló a Jacob, sino que estos hechos a él le plació que quedaran registrados para tu enseñanza y la mía, para que cada uno de nosotros aprendamos a conocer la voluntad soberana de Dios y lo que Él desea para cada uno de nosotros. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jacob: yo te protegeré, no porque esté aprobando tu ineptitud o falta de disciplina con tus hijos. Lo vimos por 2 semanas bajo el tema decisiones y cómo los padres fallamos y a veces somos ineptos al no disciplinar en el amor de Cristo correctamente a nuestros hijos. Sin embargo, la providencia, la misericordia y el amor de Dios ahí está. Tampoco porque esté aprobando las decisiones incorrectas de tus hijos. Eso es lo que entre líneas nos está resaltando la palabra del primer verso. Y es como si el Señor nos estuviera diciendo: lo hago porque me mantengo fiel a mi pacto con Abraham y mi plan de salvación. Y hermanos, en medio de la falta de fidelidad de parte nuestra, Dios sigue siendo fiel, porque Él es fiel y verdadero y Él no puede contradecirse. Mis hermanos, Dios se mantiene justo por su justicia, soberanía y providencia. Él no se mantiene justo porque ustedes y yo merezcamos su justicia. Él no se mantiene justo porque ustedes y yo hagamos cosas buenas. No, Él se mantiene justo por su justicia. Porque uno de los atributos del Señor es la justicia. En otras palabras, el Señor le dijo a Jacob, a su familia y al pueblo que con él estaba: y hoy te dice a ti y a mí, te mostraré misericordia y te enseñaré cómo relacionarte con un Dios santo. Hermanos, yo no puedo dejar de conmoverme cada semana cuando estoy preparando el mensaje y el primero que redarguye la palabra es a mí. Qué livianos somos ante la presencia del Señor. Qué falta de reverencia tenemos ante la presencia del Señor. Y tal vez en esta mañana, hermanos, vienes cargado con preocupaciones, pero también has venido a congregarte, a reunirte en esta mañana porque tienes la esperanza de recibir aliento y fortaleza,
en medio de la adversidad que estés atravesando o que estés enfrentando. No obstante, aunque pueda ser que estés pasando por un momento difícil, complicado, estás aquí. Estás aquí, mi hermano. Y puede ser que todo esté marchando perfectamente bien, pero estás aquí, hermano. Y si estás aquí, es porque tienes el propósito y el deseo de adorar de todo tu corazón, de honrar y dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en esta mañana no puedo dejar de ver mujeres esforzadas, valientes, dando la batalla de la fe. A pesar de que vienen tal vez teniendo una cantidad de dificultades en su casa, en su hogar, pero aquí están, llenas de fe y de esperanza, reconociendo que el Señor es soberano. Pero también veo hombres determinados a no claudicar, hombres y mujeres resueltos a triunfar, tomados de la mano de Dios, de la mano del Señor. Y en esta mañana, hermanos, la palabra del Señor nos recuerda que sobre cada uno de nosotros Dios ha fijado sus ojos. Y esta mañana la palabra nos recuerda que a pesar de que somos infieles, Él sigue siendo nuestro consejero, nuestra ayuda idónea, nuestro pronto auxilio, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro libertador. Y hermanos, hoy al igual que ayer, el Señor nos dice: no te dejaré, no te soltaré, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, hermanos, preguntémonos: ¿por qué el Creador de los cielos y la tierra te protege, cuida y favorece en medio de la adversidad? ¿Por qué el Creador de los cielos y la tierra te protege, cuida y favorece en medio de la adversidad? Hermanos, y una de las tantas respuestas que encontré es para que entendamos que existe un Dios que ama a sus hijos. Oh, sí, mis hermanos, denle un aplauso si lo va a hacer, denle un aplauso al Señor, pero con ganas, porque Él quiere que entendamos que Él es un Dios que ama a sus hijos. Pero escuche bien, y que también un día habrá un juicio, aunque esto ofenda la sensibilidad del hombre moderno. Y en primer lugar ofende la sensibilidad del hombre moderno, porque al igual que en la época de la Ilustración, en el siglo XIX, muchos, seguidos por esa corriente filosófica, dejaron de creer en Dios y negaron la existencia de un Dios. Pero hay otros, la gran mayoría de los hombres modernos, que se ofenden porque ellos han creído que Dios solamente es amor, y se ofenden cada vez que un predicador, un pastor, un evangelista, un hermano va y les comparte y les habla de juicio. Se ofenden. Pero ¿qué se ofende? ¿Qué podemos hacer? Como yo le digo a mis hermanos: si yo lo ofendí, le pido perdón, pero si fue la palabra de Dios, hable con Dios. ¿Verdad? Hermanos, quiero que entendamos esto: la palabra de Dios es la voz escrita del Señor. La palabra de Dios es la voz escrita del Señor. Dios nos habla con vitalidad y esperanza. Oh, sí, claro, los salmos están llenos de vitalidad y esperanza.
pero también Dios nos habla con firmeza y determinación. Y toda la palabra, vemos su amor, su misericordia, su compasión, pero también vemos sus juicios. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos. Santo. Es Dios quien ha decretado que su palabra sea lugar de reunión entre Él y su pueblo. Y espero que ustedes me vayan siguiendo en mi punto focal del mensaje de esta mañana, hermanos, basados en el texto que leímos. Que la palabra del Señor representa la misma presencia de Dios. Y esta disposición quedó establecida y quedó simbolizada, en primer lugar, en el arca del pacto, en el arca de la alianza o el arca del pacto. Y justamente un año después de que el Señor liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto, un año después, allí frente al Sinaí, el Señor le da a Moisés, su siervo, el modelo del arca del pacto. Y lo hizo con un propósito, de que esa arca de la alianza o el arca del pacto representaba la gloria de Dios. Y donde se manifiesta la gloria de Dios, se está manifestando su presencia. Hermanos, y la iglesia de hoy no entiende eso. Que cada domingo, escúchenme mis amados, a través de la palabra de Dios, predicada y expuesta por el pastor o el predicador, que en ese momento es la voz audible de Dios, al leer la palabra, al expresar su mensaje, está manifestando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, y hoy sabemos que en esa arca de la alianza o el arca del pacto estaban precisamente las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba también una vasija, un recipiente que contenía el maná que llovió del cielo. Así que, hermanos, el arca del pacto es el primer símbolo de la presencia misma de Dios a través de su palabra. El segundo símbolo es el tabernáculo de reunión. ¿Qué hizo el Señor a través de Moisés? Le dice y le da las medidas y las dimensiones y todos hasta los más mínimos detalles de cómo construir ese tabernáculo de reunión, y le dice que ese tabernáculo de reunión debe estar en medio del campamento, en todo el centro, en la mitad de las 12 tribus de Israel. Hermanos, y a veces no observamos, no nos damos cuenta de un detalle y de tantos detalles de la palabra de Dios. ¿Por qué el tabernáculo de reunión tenía que estar en medio de las 12 tribus, en el centro del campamento? Porque la centralidad de cada vida que ha sido redimida y rescatada por el poder de Dios, hermanos, tiene que darle centralidad a la palabra de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. ¿Y eso ha cambiado? Es que solamente fue en la época en que el pueblo de Israel estuvo allí durante 40 años en el desierto. ¿Acaso la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que seguir en esa misma actitud de reverencia, dándole la centralidad a la palabra de Dios? Hermanos, ¿es Dios el centro de tu vida?
¿Es el Señor el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es su bendita y santa palabra el centro de tu vida? Y en tercer lugar tenemos el templo de Sión. El templo de Sión, que posteriormente fue precisamente el templo de Salomón. El templo de Sión, que fue el templo de Jerusalén, y hoy es la iglesia. Tiene estas tres características, o estos tres símbolos: el arca del pacto, el tabernáculo de reunión y el templo. Tienen un cumplimiento en el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, el verbo encarnado, el evangelio, porque el evangelio es Cristo mismo. Le estamos dando, hermanos, la honra y la gloria a la palabra de Dios. Como dicen mis amados hermanos mexicanos, nos ha caído el 20 de que la palabra de Dios es la misma voz de Dios y es su santa presencia habitando en medio de nosotros. Hermanos, el Señor le dice a Jacob en el capítulo 35, verso 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Recordemos que él, sus hijos y su pueblo venían huyendo de una persecución por la matanza tan atroz que habían cometido sus hijos, Simeón y Leví. Sin embargo, el cuidado de Dios estuvo con ellos en medio de la adversidad. Y en esta porción, lo que el Señor está diciendo: quédate bajo mi protección y cuidado. Hermanos, y es lo mismo que hoy nos dice: ¿quieres tener el cuidado mío? Dice el Señor. ¿Quieres tener mi abrigo, mi protección? ¿Quieres tener mi misericordia? Entonces quédate aquí, en medio de mi palabra. Que yo sea el centro de tu vida. Que en tu corazón gobierne mi palabra, mi Santo Espíritu y mi presencia. Hermanos, Dios establece un lugar de reunión. Somos el templo del Espíritu Santo y Él habita en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, es verdad. Pero Dios establece un lugar de reunión, un lugar donde se manifiesta su gloria, su palabra, es su presencia. Hermanos, voy a parafrasear un poco Primera de Samuel 3:21, y dice que la presencia de Dios se manifestó en Silo por el poder de su palabra. Mire cómo el Señor es tan bondadoso, tan lleno de misericordia, que permite que su santa y poderosa palabra sea transmitido a través de hombres mortales y pecadores como cada uno de nosotros. Y así fue Samuel. Pero él, hermanos, ¿sabe qué lo hizo diferente a Samuel? Que al igual que David y todos los siervos que nos narra la Biblia, dispusieron de su corazón para agradar, honrar y servir al Señor. ¿Estamos haciendo lo mismo? No tenemos que ser extraordinarios. No, hermanos, ya somos especiales. Y la palabra nos llama un pueblo especial porque somos adquiridos por Dios. Y nos llama real sacerdocio, pueblo santo. Hermanos, así que su palabra simboliza la presencia misma de Dios con nosotros. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que quiero decir, lo que nos quiere decir la palabra de Dios en esta mañana?
Estamos entendiendo, mis hermanos, que la iglesia es un cuerpo y como tal es una corporación y como tal está formado por diferentes personas, y que esas personas, aunque ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios, debemos congregarnos cada domingo para expresar gloria, honra, alabanza y adoración a nuestro Dios, pero para que experimentemos colectivamente su santa presencia, su ministración, para que nos redarguya, nos instruya, para que nos dé fortaleza en medio de nuestras debilidades, para que nos dé esperanza en medio de todo aquello que parece oscuro. Hermanos, en medio de la adversidad, el Señor es nuestra esperanza y seguridad. Dios es el Señor y nos pide nuestra confianza y lealtad. Dios es el Salvador, cuyos actos poderosos para salvarnos debemos recordarlos siempre. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel después de que salió de Egipto? Ellos y aún muchos de los judíos siguen recordando la fiesta de la Pascua. Y nosotros estamos recordando quién es nuestra Pascua. ¿Alguien aquí me puede decir quién es nuestra Pascua? Aleluya, Cristo Jesús, porque Él es el Cordero inmolado en la cruz. Si aquellos fueron liberados con la sangre de un corderito, ¿cuánto mayor nosotros, hermanos, que hemos sido liberados por la sangre santa y sagrada del verdadero Cordero, Cristo Jesús? Lo estamos recordando, hermanos. Dios es el Padre que promete a sus hijos que heredarán todas las cosas en Cristo. Dios es el Santo cuyas palabras de sabiduría guían a su pueblo y a los que son humildes de corazón. Dios es el Espíritu que inspira su palabra y nos guía a toda verdad. Dios también es el juez que prueba todas las cosas mediante el estándar de su palabra. Hermanos, Dios es el Rey Pastor, cuya voz guía al rebaño. ¿Quiere escuchar la voz del Señor? Lea su palabra. A través de su palabra es que Él nos alimenta y sostiene. Sus mandamientos nos enseñan qué demanda el juez, qué quiere el juez de tu vida y de la mía. Sus promesas nos sostienen y aumentan nuestra fe y nos hacen fuertes ante las contradicciones del mundo. El mundo nos puede titular de locos. El mundo te puede señalar diciéndote y criticándote porque ellos quieren justificar su manera desordenada de vivir. Y muchos de nosotros aquí estuvimos en el otro lado y también fuimos criticadores de los que estaban como nosotros en la palabra. Hermanos, la relación con Dios nos da la verdadera vida y nos alienta en medio de la adversidad. Yo te voy a hacer hoy muchas preguntas. ¿Te estás relacionando con el Señor a través de su palabra? ¿Te estás relacionando? Hermanos, a través de varios libros, tuve la oportunidad en un tiempo, hace varios años, de conocer la vida de George Muller, que vivió a principios de 1800 hasta el final de 1800, en el siglo XIX. Un gran misionero y quien fundó orfanatos. Dedicó su vida al servicio de Dios. Pero lo que más conmueve mi corazón cada vez que yo recuerdo a George Muller es que sus amigos más cercanos tenían la oportunidad de entrar libremente
en su casa y en múltiples ocasiones lo encontraron leyendo la Biblia. Pero eso no fue lo extraordinario, sino que lo encontraba siempre leyendo la palabra de Dios de rodillas. De rodillas, mis hermanos. Perdóname, pero somos insensatos. Qué reverencia la de este hombre que leía la palabra de rodillas, porque él tuvo que haber entendido que la palabra es la misma presencia de Dios. Hermanos, y no se trata de emociones, ni se trata de religiosidad, no, se trata de honrar al Señor. Y no les estoy pidiendo que hagamos lo mismo de George Muller, que nos pongamos de rodillas ante su palabra, que deberíamos de hacerlo. Pongamos nuestro corazón de rodillas, por lo menos. O que nuestra alma y nuestro espíritu se postren ante los pies de Cristo cada vez que leamos su palabra. Hermanos, y tengo que decirlo, porque ya lo he venido aguantando por mucho tiempo, pero cómo me molesta cuando cuando estoy compartiendo la palabra aquí en la iglesia o en los estudios bíblicos o en la reunión de hombres, de ver tanta distracción de mis hermanos. Parece que la palabra de Dios es algo tan ligero y pasajero que no significa nada, cuando ese tiempo debería ser sagrado. Este tiempo tiene que ser sagrado para dedicarlo al Señor. Hermanos, el Señor continúa presentando la misma demanda a su pueblo y hoy a nosotros. Y la primera de ellas es: reúnanse. La carta a los hebreos lo dice, que no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Es que, ¿para qué me voy a congregar? Si yo tengo la palabra, yo tengo la Biblia en mi casa, yo también soy templo del Espíritu Santo, si eso es verdad, pero la palabra de Dios dice que su pueblo debe reunirse, primero para adorarlo, segundo para exaltarlo y tercero para que colectivamente escuchen el consejo de Dios. Pero no solamente pide que nos reunamos, sino que en esta mañana y bajo el texto bíblico del capítulo 35 en el verso 2 nos está diciendo que debemos limpiarnos de los ídolos. Les recuerdo el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué cosa les dijo, iglesia? Quitad los dioses ajenos. Y otras versiones lo traducen como quitad los dioses extranjeros. ¿Qué quiere decir esa palabrita, ajenos o extranjeros? Aquí tenemos el mejor ejemplo en este país. Todos nosotros cuando llegamos aquí éramos extranjeros, ¿verdad? Que no pertenecíamos a este país. Y lo que la palabra nos está diciendo es, cuando dice quiten los dioses ajenos o extranjeros, es quiten todo aquello que no pertenece a mi reino, al reino de Dios. Quiten todo aquello que le está robando el primer lugar al rey de ese reino. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y la palabra central es limpiarnos. Y voy a nombrarles 3 puntos. Primero, nos está hablando de limpieza espiritual. Limpieza espiritual. ¿Qué hay en tu vida? Y no voy a entrar en detalles por falta de tiempo, pero que sea el poder del Espíritu Santo de Dios el que te esté mostrando qué es lo que tienes que quitar de tu corazón, de tu vida. ¿Qué es lo que tienes que limpiarte?
espiritualmente? ¿Qué te está atrasando? ¿Qué te está robando la bendición? ¿Qué te está alejando de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que no está permitiendo que su gracia, misericordia, amor, bondad se manifieste? ¿Qué hay en tu vida espiritualmente que está creando, como dice la palabra, una pared intermedio, una barrera? Primero, limpieza espiritual. Segundo, nos habla de limpieza mental y emocional. Hermanos, los pensamientos son argumentos de mentira que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y las emociones, ¿qué está gobernando tu vida? ¿Tus pensamientos o tus emociones? ¿Cómo actúas? Ok, hoy actúo de acuerdo a mis emociones. Hoy me siento feliz y entonces tengo un fuerte deseo, es que estoy motivado. Y otro día dice, ay, es que hoy no quiero ir a la iglesia. No siento nada. No me nace, gracias mi amada. No me nace, mentira del diablo. Hermanos, ¿usted cree que eso lo va a poner el Señor en tu corazón? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Hermanos, la palabra nos dice que nos limpiemos de nuestra mente y de nuestras emociones, porque somos muy emotivos. Y no todas las emociones son malas. Entonces, limpieza espiritual, limpieza mental y emocional, y en tercer lugar, limpieza de corazón. Hermanos, y la limpieza de corazón va más allá de lo moral. Porque en medio de esta cultura se ha establecido que la moralidad es todo lo que quiere la palabra de Dios. No, hermanos. Limpieza de corazón demanda tener principios morales, sí, es verdad, pero demanda llevar una vida de rectitud, de integridad delante del Señor. Hermanos, necesitamos entender que la iglesia es un cuerpo, por tanto es corporativa, así que la importancia colectiva de la iglesia radica en estudiar y enseñar su palabra cada domingo. ¿Hemos entendido esa centralidad que Dios quiere? ¿Por qué Dios va a demandar que nos reunamos el primer día de la semana? Porque sabe que somos oidores olvidadizos, porque sabe que somos débiles, porque sabe que somos fluctuantes, porque sabe que necesitamos oír, oír y oír y oír. Y toda la palabra de Dios, si usted es detallista y observador, se habrá dado cuenta que habla todo el tiempo de oye, porque hay mucho ruido y escuchar es diferente a oír. Escuchamos muchas cosas, pero oímos muy pocas. Cuando usted oye, está atesorando en su corazón. Y cuando usted toma, recibe, absorbe, asimila esa palabra empieza a dar fruto en tu vida. Tenga la plena seguridad. Dios se complace en medio de su pueblo y se manifiesta a su pueblo a través de su palabra. Mire lo que dice el verso 3 del capítulo 35 de Génesis, para ir ya concluyendo. Dice, y levantémonos, dijo Jacob a su familia, a su pueblo, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermanos, Dios es el Señor que responde en medio de la adversidad. ¿Y sabe por qué Él responde? Porque Él oye y responde porque Él habla. Él no es sordo ni mudo.
como muchos piensan. El Señor responde en medio de la adversidad cuando ustedes y yo vamos a su presencia y le buscamos con un corazón contrito y humillado. Mis hermanos, el Dios que acompaña en el camino de la vida es el mismo Dios de Jacob, Dios de Israel, y es el mismo Señor Jesucristo, y es el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy está con cada uno de nosotros, porque Él nos acompaña en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Hermanos, en medio de la oposición del mundo, el Señor está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, estuvo con Jacob y su familia. ¿Qué lo hace pensar que no estará con nosotros? También estará con nosotros, porque Él ha prometido: y yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Miren, hermanos, lo que dice en el mismo capítulo 35 de Génesis, versos 5 y 6. Dice: y salieron. ¿Quiénes salieron? Jacob, su familia y su pueblo, huyendo, ¿verdad?, de todas esas ciudades. Y dice: y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bendito sea el Señor. Su gracia y su misericordia está con un pueblo que no dobla rodilla ante Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia, la misericordia y el amor de Dios está con un pueblo que ha determinado resueltamente y ciertamente creerle a las promesas de Dios. Hermanos, y dice en el verso 6: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Por qué Betel antes era llamado Luz? Porque allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y cuántos creen, hermanos, que en la iglesia se sigue manifestando la presencia del Señor a través de la alabanza, a través de la adoración y a través de su bendita palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hace la luz? Disipa las tinieblas. Por eso, entre otras cosas, es importante que nos reunamos los domingos, para que cualquier tiniebla, cualquier oscuridad, cualquier mentira que el enemigo haya puesto en tu mente, la luz de Cristo la disipa. Tiene que retroceder, porque Cristo es la autoridad y es la verdad. Oh sí, hermanos. Canaán es la tierra prometida para Israel, o era la tierra prometida para Israel, porque allí se manifestaba la santa presencia del Señor. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Oh sí, Él es nuestra tierra prometida, porque en Él estamos en Cristo, estamos en Dios, perdón, en el Padre, y en Él estaremos en el nuevo Edén, en la nueva Jerusalén. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Vivamos en su palabra. ¿Y qué es vivir en su palabra? Para concluir, hermanos, es permanecer en su presencia. Vivir en su palabra, quiero decir con esto, un sentido de permanencia. Permanencia, mis amados. Permanecer 24/7. No una hora en la iglesia el día domingo. No un ratito, allí voy corriendo a ver, eso que les facilito la vida, aún siguiendo las clases por Zoom, y ni aún así todos asisten. Y es por Zoom, desde la comodidad de su casa, para que no tenga que desplazarse ni gastar gasolina. Vivamos en su presencia. Hermanos, Cristo, su palabra es vida. Vivamos en una salvación tan grande. Y déjenme cerrar el mensaje, por favor, con esto. Hebreos, la carta a los Hebreos, habla de Cristo.
toda la carta. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es decir, desde antes de Hebreo, todas las cartas que escribió Pablo, que escribió Pedro, las cartas apostólicas, los 4 evangelios y todos los 39 libros del Antiguo Testamento, basado en todo eso, que es la palabra inspirada de Dios, dice: por tanto, de acuerdo a todos esos escritos inspirados por Dios, es necesario que con poca diligencia, con más diligencia, es decir, usted está siendo diligente. ¿Cuántos aquí somos diligentes en la palabra? No está siendo suficiente. No, todavía necesitamos tener más diligencia. Yo soy diligente, pero la palabra hoy me confronta y me dice: necesitas más diligencia. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído hoy, en esta mañana, hermanos. Y dice, ese es un énfasis agregado: no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esa justa retribución es el justo castigo de Dios. Y escuchen lo que dice el verso 3. Y yo quisiera, voy a pedirles algo inusual, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a repetir esta frase todos en un solo coro. Y es una pregunta. ¿Estamos listos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, pregúntense uno al otro. Dígaselo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando, escuchen bien, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, es decir, repartimiento, dones del Espíritu Santo, según su voluntad, buena, agradable y perfecta para nosotros. Hermanos, que no se nos olvide esta pregunta retórica que presenta la carta a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una? Porque solo es una salvación tan grande. Por eso no dice el texto bíblico esta, no, dice una, porque solo hay una manera, y es a través de Cristo. Amén. Padre eterno, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por redarguirnos. Gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu siga trabajando, redarguyéndonos, Señor, convenciéndonos de esta poderosa verdad eterna, y que seamos cada día más reverentes a tu palabra, más reverentes a tu presencia, Señor. Que sepamos y entendamos en el poder del Espíritu Santo que somos privilegiados, porque somos tus elegidos, somos tu pueblo, mi Dios. Te pido, Dios, una bendición especial en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu durante esta semana para cada uno de la vida de mis hermanos amados aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu palabra y con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Gracias, Señor. Hermanos, después de que el hermano, pueden tomar asiento, después de que el hermano siga con esta otra parte que también es adoración, quiero pedirles que se queden un segundo. Queremos hacer entrega de algo especial a mi amado hermano Eric y a su esposa Dianita. Pues vamos a estar de pie, hermano. Vamos a leer la Biblia en San Mateo